Sabes, hay algo profundamente romántico sobre Marte, algo que captura la imaginación humana de una manera que pocos otros objetos celestiales lo hacen. Está justo ahí, en el cielo nocturno, un punto de luz rojizo que ha sido visible para los humanos desde que miramos hacia arriba. Las civilizaciones antiguas lo nombraron en honor a sus dioses de la guerra. Los escritores de ciencia ficción lo han poblado con canales y civilizaciones, y durante el último siglo hemos soñado con ir allí. Elon Musk quiere construir una ciudad en Marte. La NASA tiene planes detallados para misiones tripuladas. SpaceX está desarrollando la Starship específicamente para la colonización de Marte. La retórica es confiada, incluso triunfante. Marte es la próxima frontera. Los humanos seremos una especie multiplanetaria. Tendremos botas en Marte dentro de una década o dos. Y quiero creer esto. Realmente lo quiero. La idea de humanos caminando en otro planeta, estableciendo una presencia permanente más allá de la Tierra, convirtiéndonos en una civilización espacial, es inspiradora. Habla de algo fundamental en la naturaleza humana, el impulso de explorar, de empujar límites, de aventurarse en lo desconocido. Pero aquí es lo que te voy a decir hoy, y quiero que realmente lo escuches. Llegar a Marte, poner humanos en Marte y traerlos de vuelta sanos y salvos, sin mencionar establecer un asentamiento permanente, podría ser imposible. No imposible en el sentido de difícil o desafiante o que requiere avances tecnológicos significativos. Imposible en el sentido de que las leyes de la física, la biología y la ingeniería simplemente no lo permiten con nada que se parezca remotamente a la tecnología actual o previsible. Ahora, sé que esa es una declaración provocativa, y no lo estoy diciendo para ser pesimista o negativo. Soy un físico, sigo la evidencia, miro los números. Y cuando realmente trabajas con la física de una misión a Marte, cuando calculas las energías involucradas, la exposición a la radiación, los efectos biológicos, los desafíos de ingeniería, empiezas a darte cuenta de cuán asombrosamente difícil es esto. Así que déjame guiarte a través de ello. Déjame mostrarte por qué Marte, a pesar de ser nuestro vecino planetario más cercano, aparte de Venus, a pesar de ser visible a simple vista, a pesar de parecer tan tentadoramente cerca, podría estar para siempre más allá de nuestro alcance. Voy a contar la historia en 3 partes. En la parte 1, voy a hablar sobre la distancia y los requisitos de energía. ¿Por qué llegar a Marte es mucho más difícil de lo que la mayoría de la gente se da cuenta? En la parte 2, discutiré el problema de la radiación, que podría ser el mayor obstáculo único para las misiones humanas a Marte. Y en la parte 3 hablaré sobre qué pasa si realmente llegamos a Marte, los desafíos de la supervivencia en la superficie y por qué regresar podría ser la parte más difícil de todas. La proximidad engañosa de Marte. Así que empecemos con la distancia. Porque cuando la gente piensa en Marte, a menudo piensa que no está tan lejos. Quiero decir, es el siguiente planeta saliendo del Sol. Es nuestro vecino. ¿Qué tan difícil puede ser? Bueno, pongamos algunos números en esto. La distancia de la Tierra a Marte varía considerablemente porque ambos planetas están en órbitas elípticas alrededor del Sol. En su acercamiento más cercano, lo que llamamos oposición, cuando la Tierra y Marte están en el mismo lado del Sol, Marte puede estar a unos 55 millones de kilómetros de distancia. Eso es aproximadamente 34 millones de millas. En su punto más lejano, cuando estamos en lados opuestos del Sol, Marte está a unos 401 millones de kilómetros, aproximadamente 250 millones de millas. Así que la distancia varía por un factor de 7, dependiendo de dónde estén los planetas en sus órbitas. Esto significa que solo puedes lanzar una misión a Marte cuando los planetas están alineados favorablemente, lo que sucede aproximadamente cada 26 meses. Si te pierdes la ventana de lanzamiento, esperas más de 2 años para la siguiente. Ahora, 55 millones de kilómetros suenan como mucho, pero déjame darte perspectiva. La Luna está a unos 384.000 kilómetros de la Tierra. Así que Marte, en su punto más cercano, está aproximadamente 140 veces más lejos que la Luna. Y hemos ido a la Luna 6 veces, de hecho, entre 1969 y 1972. 12 humanos han caminado en la superficie lunar.
Así que si pudimos llegar a la Luna con tecnología de los años 60, seguramente podemos llegar a Marte con tecnología del siglo XXI, ¿verdad? Equivocado. Y aquí está por qué. La distancia en el espacio no es solo sobre kilómetros, se trata de energía. Y la energía requerida para llegar a Marte es vastamente, enormemente, abrumadoramente mayor que la energía requerida para llegar a la Luna. Verás, cuando viajas en el espacio, no estás luchando contra la resistencia del aire como lo haces en la Tierra. No hay aire. Estás luchando contra la gravedad. Específicamente, estás luchando contra la atracción gravitacional de la Tierra, que quiere mantenerte sin salir. Y también estás trabajando con y contra la atracción gravitacional del Sol mientras viajas entre planetas. El concepto clave aquí es algo llamado delta V, que es corto para cambio en velocidad. Es una medida de cuánto necesita cambiar su velocidad la nave espacial para lograr una misión. Y delta V se traduce directamente en requisitos de combustible a través de algo llamado la ecuación del cohete. Para llegar a la Luna y volver, se requiere un delta V de aproximadamente 15 kilómetros por segundo. Eso ya es enorme. Estás hablando de acelerar a velocidades que son aproximadamente 50 veces más rápidas que una bala. Pero para llegar a Marte y volver, necesitas un delta V de aproximadamente 30 a 40 kilómetros por segundo, dependiendo de la trayectoria exacta que elijas. Eso es aproximadamente el doble de la misión lunar. Ahora podrías pensar, bien, el doble de delta V significa el doble de combustible, ¿verdad? Equivocado otra vez. Y aquí es donde la ecuación del cohete se vuelve absolutamente brutal. La ecuación del cohete, formulada por primera vez por Konstantin Tsiolkovsky en el siglo XIX, nos dice que la cantidad de combustible que necesitas crece exponencialmente con el delta V que estás tratando de lograr. No linealmente, exponencialmente. Aquí está por qué. Para acelerar tu carga útil necesitas combustible, pero ese combustible tiene masa, lo que significa que necesitas más combustible para acelerar el combustible. Pero ese combustible adicional también tiene masa. Así que necesitas aún más combustible para acelerar ese combustible. Es un ciclo vicioso. El resultado es que duplicar tu delta V no significa duplicar tu combustible. Significa cuadrar tu requisito de combustible, o peor. En la práctica, lograr el doble de delta V podría requerir 4 veces u 8 veces o incluso más combustible, dependiendo de la eficiencia de tu motor. Y esto crea un problema fundamental. Cuanto más combustible llevas, más masiva se vuelve tu nave espacial, lo que significa que necesitas aún más combustible para levantar ese combustible del suelo en primer lugar. Rápidamente llegas a un punto donde la nave espacial es 90%, 95%, incluso 98% combustible por masa, con solo una fracción diminuta siendo la carga útil real, la cápsula de la tripulación, los sistemas de soporte vital, el equipo científico. La nave espacial Apolo, que fue a la Luna, era mayormente combustible. El cohete Saturno V que la lanzó medía 111 metros de alto y pesaba 2,8 millones de kilogramos cuando estaba completamente cargado. De eso, solo alrededor de 45.000 kilogramos, menos del 2%, era el módulo de comando y servicio que realmente llevaba a los astronautas. Y eso era para una misión lunar. Para Marte necesitarías algo mucho más grande, mucho más pesado, mucho más complejo. Ahora, podrías decir, bueno, tenemos mejores cohetes ahora, motores más eficientes. Seguramente eso ayuda algo. Los motores de cohetes modernos son más eficientes que los usados en la era Apolo, pero las mejoras son incrementales, no revolucionarias. Todavía estamos usando cohetes químicos que queman combustible y expulsan el escape para generar empuje. Igual que hicimos en los años 60. Hay sistemas de propulsión más exóticos en desarrollo, impulsores iónicos, cohetes térmicos nucleares, incluso conceptos teóricos como propulsión de pulso nuclear o cohetes de antimateria. Pero ninguno de estos está ni cerca de estar listo para una misión tripulada a Marte. Los impulsores iónicos son increíblemente eficientes en combustible, pero producen empuje muy bajo, por lo que el viaje tomaría años.
Los cohetes nucleares son más poderosos, pero no hemos construido ni probado uno en décadas. Y hay enormes obstáculos políticos y de seguridad. Así que estamos atrapados con cohetes químicos en el futuro previsible. Y los cohetes químicos limitados por la ecuación del cohete hacen que las misiones a Marte sean extraordinariamente difíciles. La tiranía del tiempo. Pero no se trata solo del combustible. También se trata del tiempo. Porque, a diferencia de una misión lunar que toma aproximadamente 3 días cada trayecto, una misión a Marte toma meses. Con la tecnología de propulsión actual, la trayectoria más eficiente a Marte, llamada órbita de transferencia de Hohmann, toma aproximadamente 6 a 9 meses. Eso es de ida. Luego, tienes que esperar en Marte a que los planetas se alineen favorablemente para el viaje de regreso que toma otros 12 a 18 meses. Y luego otros 6 a 9 meses para regresar a la Tierra. Duración total de la misión, 2,5 a 3 años. Ahora piensa en lo que eso significa. Le estás pidiendo a los astronautas que pasen 3 años en el espacio, la mayor parte en una nave espacial estrecha, lejos de la Tierra, sin posibilidad de rescate si algo sale mal, expuestos a peligros que discutiremos en la parte 2. La Estación Espacial Internacional nos ha enseñado mucho sobre vuelos espaciales de larga duración. Los astronautas han vivido en la ISS hasta 1 año a la vez, pero la ISS está en órbita baja terrestre, solo a unos 400 kilómetros de altura. Si hay una emergencia, puedes evacuar a la Tierra en cuestión de horas. Las misiones de reabastecimiento llegan regularmente, trayendo comida fresca, agua, piezas de repuesto y equipo. En una misión a Marte estás solo, completamente, totalmente solo. Si algo se rompe, lo arreglas con lo que tienes o mueres. Si alguien se enferma o se lesiona, lo tratas con suministros médicos a bordo o muere. No hay misiones de reabastecimiento, no hay opción de aborto una vez que te has comprometido con la trayectoria. Y aquí hay algo que la mayoría de la gente no se da cuenta. El viaje de regreso es en realidad más difícil que el viaje de ida en muchos aspectos, porque tienes que llevar todo el combustible para el viaje de regreso contigo desde la Tierra. O tienes que fabricarlo en Marte, lo que requiere llevar una planta química completa contigo y esperar que funcione perfectamente sin piezas de repuesto ni soporte técnico. Piensa en eso. Necesitas combustible para llegar a Marte. Necesitas combustible para aterrizar en Marte. No puedes simplemente estrellarte contra la superficie. Necesitas un descenso controlado que requiere combustible. Necesitas combustible para despegar de Marte y necesitas combustible para regresar a la Tierra. Eso es una enorme cantidad de combustible. Y todo excepto lo que puedas fabricar en Marte tiene que ser levantado de la Tierra al comienzo de la misión, lo que requiere aún más combustible debido a la ecuación del cohete. El concepto actual de la NASA para una misión a Marte implica enviar misiones de carga por delante de la tripulación, aterrizando suministros, hábitats y equipo de producción de combustible en Marte antes de que los astronautas incluso salgan de la Tierra. Esto reduce la masa que el vehículo de la tripulación necesita llevar, pero también significa múltiples lanzamientos, múltiples aterrizajes y múltiples sistemas que todos tienen que funcionar perfectamente sin nadie allí para arreglarlos si fallan. Es asombrosamente complejo, y la complejidad es el enemigo de la confiabilidad en los vuelos espaciales. Cuantos más componentes tengas, más cosas pueden salir mal. Y en el espacio, las cosas que salen mal a menudo significan que la gente muere. El problema de la velocidad. Ahora, podrías preguntar, ¿por qué no ir simplemente más rápido? Si el viaje toma demasiado tiempo, ¿por qué no desarrollar sistemas de propulsión más rápidos? Buena pregunta, y la respuesta revela otro problema fundamental con las misiones a Marte. Para reducir significativamente el tiempo de viaje, digamos, de 9 meses a 3 meses, necesitas acelerar a velocidades mucho más altas. No solo un poco más rápido, sino dramáticamente más rápido. Y eso significa mucho más combustible debido a la ecuación del cohete que discutimos. Pero hay otro problema. Si vas más rápido, también necesitas desacelerar cuando llegues a Marte. Y desacelerar desde altas velocidades requiere tanta energía como acelerar en primer lugar. En la Tierra, cuando una nave espacial regresa de la órbita, puede usar la atmósfera para desacelerar.
Eso es lo que hacía el transbordador espacial. Golpeaba la atmósfera superior a alta velocidad y usaba la fricción atmosférica para frenar, convirtiendo su energía cinética en calor. Por eso ves la estela de reentrada brillante. Marte tiene una atmósfera, pero es mucho más delgada que la de la Tierra, solo alrededor del 1% de la densidad. Es lo suficientemente espesa para causar calentamiento durante la entrada, pero no lo suficientemente espesa para desacelerarte completamente. Así que todavía necesitas cohetes retropropulsores disparando en dirección opuesta al viaje para desacelerar lo suficiente para un aterrizaje seguro. Y recuerda, estás tratando de aterrizar una nave espacial grande con tripulación, sistemas de soporte vital, módulos de hábitat, rovers y todo el equipo necesario para una misión en superficie. Estamos hablando de muchas toneladas de masa. Lo más grande que hemos aterrizado exitosamente en Marte hasta ahora es el rover Curiosity, que pesaba aproximadamente 1 tonelada. Aterrizar algo 10 o 20 o 50 veces más pesado es un desafío completamente diferente. SpaceX está desarrollando la Starship, que afirman será capaz de aterrizar 100 toneladas en Marte, pero no está probada y los desafíos de ingeniería son inmensos. Necesitas reservas enormes de combustible para el aterrizaje, precisión de pinpoint para aterrizar cerca de tus suministros preposicionados, y todo tiene que funcionar a la primera, porque no hay segunda oportunidad. El retraso en las comunicaciones. Y aquí hay otro problema que la gente a menudo pasa por alto. El retraso en las comunicaciones. La luz viaja a aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Eso es rápido, la cosa más rápida en el universo, pero el espacio es grande, realmente grande. Cuando Marte está en su punto más cercano a la Tierra, le toma a la luz aproximadamente 3 minutos viajar entre los dos planetas. Cuando Marte está más lejos, puede tomar hasta 22 minutos. Eso significa que si algo sale mal en una misión a Marte y la tripulación envía una señal de socorro, el control de misión en la Tierra no la recibirá por 3 a 22 minutos. Luego toma otros 3 a 22 minutos para que la respuesta regrese. Así que estás mirando un retraso de comunicación de ida y vuelta de 6 a 44 minutos. Compáralo con las misiones lunares. La Luna solo está a aproximadamente 1,3 segundos luz de distancia. El retraso de comunicación era apenas perceptible. Los astronautas podían tener conversaciones casi en tiempo real con Houston, pero con Marte, la comunicación en tiempo real es imposible. Si ocurre una emergencia, la tripulación tiene que manejarla ellos mismos durante al menos varios minutos, posiblemente casi 1 hora, antes de que puedan recibir siquiera consejo de la Tierra. Y durante fases críticas como el aterrizaje o el lanzamiento, eso podría ser fatal. No hay forma de que el control de misión intervenga. Si algo sale mal, la tripulación está completamente sola. Esto también afecta a las operaciones de rovers. Incidentalmente, los rovers de Marte que hemos enviado, Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance, no pueden ser conducidos en tiempo real desde la Tierra. En cambio, los ingenieros cargan un día completo de comandos. El rover los ejecuta y luego envía datos sobre lo que sucedió. Es un proceso lento y metódico. Para una misión tripulada, este retraso de comunicación significa que los astronautas necesitan poder manejar cualquier contingencia ellos mismos. Necesitan ser mecánicos, doctores, ingenieros, geólogos, todo en una tripulación pequeña. Y necesitan llevar cada herramienta, pieza de repuesto y pieza de equipo que puedan necesitar, posiblemente porque no pueden pedir ayuda. El desafío psicológico. Y luego está el desafío psicológico. 3 años es mucho tiempo para estar confinado en una nave espacial pequeña con el mismo puñado de personas, sabiendo que los humanos más cercanos están a decenas de millones de millas de distancia, sabiendo que el más mínimo error podría matarte. Hemos estudiado el aislamiento y el confinamiento extensamente, tripulaciones de submarinos, estaciones de investigación en la Antártida, misiones simuladas a Marte e instalaciones de aislamiento. Y sabemos que es difícil, realmente difícil. La gente se pone irritable, deprimida, ansiosa, surgen conflictos, el rendimiento se degrada, y eso en situaciones donde sabes que puedes salir si realmente lo necesitas. En una misión a Marte no puedes salir. Estás comprometido por 3 años. Algunas investigaciones sugieren que después de aproximadamente 18 meses en aislamiento, el rendimiento psicológico comienza a degradarse seriamente.
No tenemos buenos datos sobre qué pasa después de 3 años porque nunca lo hemos hecho. Estamos esencialmente pidiendo a los astronautas que participen en un experimento que nunca hemos probado antes con sus vidas en juego. Así que incluso antes de llegar al problema de la radiación, que discutiremos en la parte 2, ya tenemos enormes desafíos. La distancia, los requisitos de energía, el tiempo, el retraso en las comunicaciones, el estrés psicológico. Cada uno de estos por sí solo es un obstáculo mayor. Juntos, crean una barrera formidable para la exploración humana de Marte. Pero espera, podrías decir, hemos enviado robots a Marte, muchos de ellos. Han aterrizado exitosamente, han conducido, han tomado fotos, han hecho ciencia. Si podemos enviar robots, ¿por qué no podemos enviar personas? Y esa es una gran pregunta. La respuesta es que los robots son mucho más fáciles de enviar que las personas. Primero, los robots no necesitan soporte vital. No necesitan aire, agua, comida ni temperaturas cómodas. Pueden sobrevivir con energía solar o pequeñas baterías nucleares. No les importa la radiación, no se aburren ni se sienten solos ni asustados. Segundo, los robots pueden ser mucho más pequeños y ligeros que una nave espacial tripulada. Curiosity, nuestro rover de Marte más grande, pesa 1 tonelada. Una nave espacial tripulada con módulos de hábitat, soporte vital y combustible de regreso pesaría 50 a 100 toneladas o más. Tercero, los robots son misiones de ida. No necesitan combustible para regresar. Eso reduce el requisito de combustible a la mitad ahí mismo. Y cuarto, si una misión de robot falla, es decepcionante, pero no trágico. Perdemos algo de dinero y oportunidad científica, pero nadie muere. Los robots son prescindibles de una manera en que los humanos no lo son. Así que el hecho de que hayamos enviado exitosamente robots a Marte no significa que podamos enviar personas. Los desafíos se escalan dramáticamente. Ahora, ¿todo esto significa que las misiones a Marte son completamente imposibles? No necesariamente. Con suficiente dinero, suficiente tiempo, suficiente desarrollo tecnológico, podríamos ser capaces de superar estos obstáculos. Quizás. Pero significa que las misiones a Marte son mucho